Vamos a hacer representación y cualquier observación vamos a escribirlo, ¿no? Para poder tener bien claro las cosas. Okay. Bien, vamos a esta parte, como lo dije hace un momento, y vamos a ver las explicaciones de congruencia y los polígonos. Bien, la primera cosa que vamos a hacer para motivarnos es lo siguiente. Casi todos, ¿ya? No voy a exagerar, vamos a decir casi todos, hemos visto, nos hemos acercado a ver una donde se hospedan las abejas, una colmena, ¿no? Un panal. Entonces, visto esto de más cerca, si ustedes observan, tienen formas geométricas que nosotros conocidas, ¿no? Ya muchos de ustedes ya se les hace la cabeza, tal vez un viaje, un paseo, han ido por la calle, ya se les hizo memoria esto. Bien, las figuras que utilizan son hexágonos, ¿ok? Es una de las cosas que nosotros vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué utilizan esto? Justamente han mirado con mucho detenimiento y es importante mirar esta figura por el hecho de que han visto que entra más cantidad de miel o lo que quieran almacenar en esas partes, ¿ok? Bien, lo que nos dice aquí la parte de la diapositiva, ya escogen esta figura ya para poder inserir o colocar, perdón, la mayor cantidad de cera posible, ¿ya? Entonces, y lo interesante es de que, fíjense, van como cuando uno juega dominó, que van entrelazando unas con otras, ¿no? Y eso es lo peculiar de esto. ¿Ok? Algunos ya han escuchado del teorema de Pappus. Entonces, aquí Pappus era un matemático griego, de parte de Alejandría, por eso es Pappus de Alejandría, ¿ya? Y dijo lo siguiente: las abejas, en virtud de una cierta intuición geométrica, saben que el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo, y que podrá contener más miel que el mismo gasto de material. Bien, y si ustedes observan, si ustedes unen una de las intentando formar un cuadrado mentalmente, obviamente que este hexágono es mayor que un cuadrado, tenía razón, ¿no? Pappus de Alejandría, y si unimos o trazamos diagonales, va a ser mayor que un triángulo, ¿ya? Bien, entonces, eso de ahí que se nos quede claro, ¿no? Es una motivación, por ahí nos vamos a recordar alguna propiedad tal vez por eso, pero vamos a ver la primera definición. Bien, la primera cosa que vamos a ver las aplicaciones de la congruencia. Y esto es el teorema de la bisectriz. Ok, el enunciado es importante que ustedes lo lean. No vamos a hacer, no vamos a entrar así, yo quiero ejercicio, no. Si no tenemos claro esto, no nos va a salir los ejercicios por más que lo intentemos. Dice, todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Bien, todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Bien, esto escrito en términos geométricos es lo siguiente. Tenemos los rayos OA y OB y tenemos OQ, ¿ya? En la cual es una bisectriz de ese ángulo AOP. Entonces, como es bisectriz, parte en dos lados, en dos cantidades iguales el ángulo, y tenemos un punto P, en la cual vamos a conectar el punto P con el punto A de forma perpendicular y el punto P con el punto B de forma perpendicular. Entonces, el teorema de la bisectriz nos da información cuál es la medida de P del segmento PA y del segmento PB, que son iguales. ¿Okay? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, y además OA, es igual a OB. Perdón, ya me estaba olvidando. Bien, esto es debido a la congruencia, si ustedes recuerdan, ¿ok? Es lado, ángulo, lado, ¿no? Bien, aquí y comparten esta recta morada, ¿ya? Que ya es conocido por algunos como
hipotenusa. Bien, ok. Entonces, vamos a pasar a un siguiente teorema, que es el teorema de la mediatriz, que nos dice que todo punto, ¿ya? Ahora, importante, antes de mencionar el teorema de la mediatriz, si ustedes quieren demostrar, vuelvo a incidir, es utilizando congruencia de triángulos, ¿ok? Bien, vamos a leer el teorema de la mediatriz. Dice, todo punto de la mediatriz de un segmento equidista, tiene la misma distancia, de los extremos de dicho segmento en la figura. ¿Ok? Ahí tenemos una recta, la recta AB, la mediatriz, y esto, dos, ¿no? Como es el concepto de mediatriz, tiene esa propiedad. Y tenemos un punto P que pertenece a la recta L, ¿ok? Entonces, y vamos a conectar el punto A con el punto P y el punto P con el punto B. Entonces, por ese teorema tenemos lo siguiente, que P de A es igual a P de B. ¿Ok? Y se traduce en esta propiedad. Si desean, van haciendo ustedes las capturas necesarias. ¿Por qué? Porque como vamos a utilizar estas propiedades, para en el momento necesario, ustedes colocan todo bien ordenado, o los que ya tienen bien marcado esto de aquí, no hay problema. Bien, vamos a un corolario. Bien, un corolario es algo que se desprende de un teorema, ¿ok? Es algo un poquito más particular. Dice, en todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también mediana y bisectriz interior relativa a la base. Bien, yo tengo ahí un triángulo, el cual es isósceles, y la base es AC. Entonces, AB es igual a BC. Y vamos a tener una altura relativa, vamos a trazarla, ¿ya? Relativa al lado AC. Entonces, la información que nos da es que la altura BH es mediana y bisectriz interior a la vez. ¿Ok? Entonces, esta es la información que nos da. Esto es lo que decíamos o comentábamos en la clase pasada sobre la seviana, ¿ya? Que hay sevianas que son muy particulares. ¿Ok? Sí, solo es en isósceles. También en equiláteros en particular, ¿no? Pero para verlo de un término más grande, porque ya saben que el conjunto de los triángulos isósceles es un poquito más grande que el conjunto de triángulos equiláteros, si es que podemos verlo conjuntistamente, ¿ya? Claro, vamos a regresar, vamos a ver el anterior para que hagan la captura. A ver, todos aquí, por favor, vamos a concentrarnos, ¿ya? Vamos a concentrarnos. Así, los que tengan buena memoria o algo, igual hagan la captura porque a veces nos acordamos de otra propiedad. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, no hay problema. De nada, señorita Mela. Bien, entonces tenemos, como les vuelvo a mencionar, tengo esta propiedad, este corolario. Es importante, ya. Obviamente que dentro de las cosas que vamos a encontrar, generalmente van a ser isósceles, ¿ya? O en un conjunto mayor, que son los escalenos, ¿no? Bien, el teorema de la base media. Esto es importante. Dice, en todo triángulo, al unir los puntos medios de dos lados por un segmento, es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. ¿Ok? Perdón. Entonces, vamos a tener un triángulo, dado un triángulo, ¿ya? M y N son puntos medios de A, B y BC respectivamente. ¿Ok? Y ahí vamos a ver esto. Por un momento voy a quitar la cámara para que no se trabe, tal vez algunos. Vamos a seguir. Bien. Y tengo que esto como es punto medio, entonces esas dos cantidades o esos dos elementos son iguales. ¿Ok? Y de la misma forma,
haciendo referencia o análogamente, Sn es punto medio de BC. Entonces eso ya lo vimos en la primera semana, que es un punto medio. Entonces me indica de que si yo uno esos puntos MN por medio de una recta, entonces sucede lo siguiente. ¿Ya? Y además de que esa recta que estoy uniendo es paralela al lado AC en este caso, entonces la longitud de MN es igual a AC sobre 2. ¿Ok? Bien. Y vamos a tener un nombre para esta recta MN, que es llamado de base media de ABC. ¿Okay? Y nos queda esta propiedad. Hagan la captura, por favor, para que ustedes, cuando sea necesario, recurrimos a nuestra información. ¿Ok? Es importante poder obtener estas informaciones, ¿ya? No se preocupen si ustedes tienen que recurrir en este momento, ir y ver la fórmula, ¿ya? Porque obviamente que en el momento del examen, solamente somos nosotros, el examen y el lápiz, el borrador que tenemos, ¿ok? Eso tenganlo en cuenta. Bien, de nada, joven Ronald. Vamos a la siguiente diapositiva y tenemos un corolario 2 que nos dice lo siguiente. En el triángulo ABC, AM, vamos a colocar el punto M, AM y MB son iguales, ya la longitud de ellos son iguales, y MN, ¿ya? O sea, la recta que une esos puntos es paralelo al lado AC. ¿Okay? Entonces, MN es base media del triángulo ABC. Si es base media del triángulo ABC, ¿qué sucede con estos dos lados? Sucede que son iguales, ¿ok? Bien. Y vamos a presentar nuestro teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a tener una figura, tenemos un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo ABC, y una cebiana, vamos a llamarla así, BM. ¿Ok? Pero eso tiene una particularidad, esta cebiana, es una mediana relativa a la hipotenusa AC. Entonces, como es mediana, tiene esa información, parte del lado AC en dos cantidades iguales. Y obtengo de que BM, o sea, la longitud de esa recta que he trazado es la mitad de la longitud del lado AC. ¿Ok? Hagan la captura para que cualquier información podamos obtenerla de ahí. Una información que les voy a dar antes que se nos pase. ¿Ok? Vamos a utilizar el corolario 2 en algún momento. Y yo les voy a indicar qué otro nombre también va a recibir, ¿ok? Cuando llegue el momento, vamos a ver a qué hacemos referencia. Ok, bien. Y nos queda esa propiedad. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los triángulos rectángulos notables. Ya lo hemos escuchado, hemos tenido mucho acercamiento con estos triángulos rectángulos, lo vemos también en la parte de trigonometría, ¿no? Se nos presentan bastantes para ver algunos ejemplos que son habituales ahí, ¿no? Bien, el triángulo de 45 y 45 grados es muy peculiar, ¿no? Porque tienen los dos lados iguales, en este caso es isósceles, y la hipotenusa que tiene el mayor lado. Ok, el triángulo, otro de los triángulos importantes, el de 30 y 60 grados, donde tiene estos lados, ¿ya? A 30 se le opone M, 1 por M, mírenlo así, ¿ya? Si ustedes quieren colocarle valores, pónganle M igual a 1 para recordarse, ¿ya? Pero es importante que le coloquemos valores, ¿por qué? Porque justamente en los ejercicios no va a aparecer exactamente 1, sino puede aparecer, imagínense, 3, puede aparecer 4, ¿ya? Entonces, eso, muy bien, joven Mariano, eso es importante que lo aprendamos esto de aquí.
Bien, ahora tenemos un triángulo también, ¿no? Todos los triángulos son importantes. El de 1575, que tiene esta particularidad, ¿ya? Que tiene estas medidas, estos lados relacionados. Bien, tal vez ustedes han tenido el acercamiento ya con la suma de ángulos y todo. Eh, Ustedes pueden deducir a partir del de 30, pueden deducir el de 15, porque si ustedes perciben es el ángulo mitad, ¿no? O del de 15 pueden deducir el de 30, pero yo recomiendo que pasen del de 30 para el de 15, ¿ya? Utilizando las fórmulas del ángulo mitad. Y luego, ¿por qué? Porque le va a aparecer seno de algo, ¿no? Coseno de algo, coseno de 15 o 30 sobre 2, utilizan la fórmula, entonces ahí lo reparten en el triángulo rectángulo. Y luego, como este 15, 75 son complementarios, ¿ya? Y luego utilizan el teorema de Pitágoras para poder hallar el otro lado. Entonces, es una recomendación. Si en el caso que nos olvidemos un poco del de 15, 75, ¿ya? Nos vamos al de 30, utilizamos nuestro ángulo mitad y de ahí ganamos tiempo. Le estoy dando estas recomendaciones porque es importante deducir a veces las cosas cuando a nosotros nos falla la memoria. Ya es natural que a veces no nos acordemos de todo. Bien, y vamos a ver los triángulos rectángulos aproximados. Ya, de 37 y 53 también. Es un triángulo rectángulo que tiene números consecutivos en sus lados, ¿no? El 3, 4 y 5. El de 37 medios también tiene esta situación, ¿no? Que tiene M, se le opone a 37 sobre 2, el complementario a él se le opone 3M, y la hipotenusa es M por raíz de 10. Bien, y vamos a ver la aproximación de 53 medios. Ya en este caso los lados son estos de aquí, ¿no? Al 53 sobre 2 se le opone M, al complementario de él se le opone 2M, y el hipotenusa es M raíz de 5. Bien, de nuevo, si desean, hagan las facturas. Los que ya, vuelvo a repetir, los que ya tienen aprendido esto, no hay problema. Y vamos a utilizar esto de aquí. ¿Ok? Si ustedes quieren, como vuelvo a repetir, si ustedes quieren deducir otras cantidades, otros valores, utilicen las propiedades de suma, ángulo mitad, ángulo doble, ángulo triple de la trigonometría para poder deducir los otros triángulos rectángulos, ¿no? Y utilizan teorema de Pitágoras. Eso es un poco de la forma que pueden hacer para poder recordárselo también. Bien, vamos a ver el siguiente tópico, ya, o la siguiente definición. ¿Qué cosa es un polígono? ¿Ya? Hemos escuchado bastante de esto, pero vamos a ver una definición formal que dice que sean los puntos A, B, C, D, E, puntos distintos del plano, son los coplanares que están ahí viviendo entre el plano. La unión de los segmentos AB, BC, CD, DE y EA recibe el nombre de polígono, si se cumple lo siguiente. ¿Ya? Vamos primero a interpretar nuestra parte que está escrita ahí y unimos las rectas, y en este caso nos da una figura de 5 lados, ¿no? Bien, lo primero que se debe cumplir es que no es posible que descansen sobre una misma recta dos segmentos con un mismo punto en común, ¿ok? No pueden caer en ese mismo punto. Bien, ¿y qué más? Dos segmentos cualesquiera solo pueden intersectarse en uno de los extremos, y justamente en la figura se cumplen estas dos condiciones, tanto el ítem 1 como el ítem 2. ¿Ok? Vamos a tener algunos elementos, vamos a tener algunos nombres asociados a esa figura, ¿ya? Los que están con letras mayúsculas son los vértices A, B, C, que están indicados con letras mayúsculas, vuelvo a repetir. Los lados, similarmente como lo hemos simbolizado en la parte de triángulos o en la parte de segmentos, son AB, BC y así consecutivamente. Y los ángulos internos se van a denotar, van a tomar un trío, una triple, ABC en este caso,
y el que está medio es donde se va a formar el ángulo, ¿ok? EAB, EAB, entonces asocian los puntos EAB y el que está con el sombrero es donde van a colocar el ángulo, ¿ok? Eso es lo que ocurre. Ahora hay otros elementos, así como tenemos ángulos internos, también tenemos ángulos externos, de las cuales hacemos un poquito una prolongación, en este caso del segmento AB, ¿ya? Que pasa por el punto F, y del segmento CD, que pasa por el punto G. Entonces ahí, en el caso que aparece X, es el ángulo externo, que se va a denotar como FBC, y el ángulo alfa, que es externo a la figura, que se va a denotar como EDG. Bien, y tenemos otros elementos que son las diagonales, ¿no? En este caso, AC y AD. ¿Ok? Vamos a ver una clasificación por sus lados. Y esto es importante. Esto de aquí ya lo han visto en algún lado, tal vez se han topado con esto, con esta información, ¿no? Ya hemos tratado la figura de tres lados, que es triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, hectágono y así por delante. ¿Ok? Esto es importante que tengan esta información porque en algunos problemas no van a colocar, tengo una figura de 10 lados, entonces no, de cágono, de frente van a colocar esas cosas, ¿no? Bien, aquí vamos a tener algunas propiedades en el caso de los polígonos, que son los siguientes, ¿ya? Un polígono es convexo, ¿ya? Sí, sucede eso de aquí, ¿ya? Sus lados, miren cómo está la figura, ¿ya? Y un polígono no convexo. O sea, ¿qué va a suceder? Básicamente, ustedes para ver que un polígono es convexo y uno que no es convexo, lo único que hacen, toman dos puntos internos, ¿ya? En el interior de la figura y por ahí va a asociar una recta, ¿ya? Si la recta se mantiene dentro de la figura, entonces es convexo. Si no, es no convexo. Por ejemplo, a ver, voy a ir aquí vamos a dejar de compartir y voy a ir justamente para tener la información adecuada. Bien. Vamos aquí. Es justamente lo que yo les indico en esta parte, ¿no? Aquí no aparecen las letras, pero cualquier punto que yo tome, en este caso vamos a colocar un puntito aquí y otro puntito aquí. Y si yo trazo una recta, por ahí, y sigue perteneciendo a está dentro, o sea, permanece dentro de esa figura, entonces es convexo. Pero en el caso de que yo tenga lo siguiente, si yo tomo este punto de aquí, dije cualquiera de los puntos, entonces tomo este punto, de aquí ya, y tomo este punto. Solo para exagerar, estoy haciendo un poquito de garabato, no, ya, para que se vea. Entonces voy a trazar una recta que una esos dos puntos. Entonces al trazar esa recta de aquí, la recta no está completamente dentro de la figura. Entonces, eso se dice que es no convexo. ¿Okay? Vamos a seguir. ¿Quedó claro eso de ahí, alumnos? Ok, bien. Perfecto. Vamos a proseguir con esto. Bueno, ya que hemos hablado de convexo y no convexo, vamos a ver qué propiedades tenemos en los polígonos convexos, ¿ya? Sea en el número de lados, ¿ya? La suma de los ángulos interiores, ¿ya? Va a estar dado por esta fórmula, que está asociada a esta fórmula, número de lados y a 180 grados.
Hablando estrictamente, la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Y por ahí, si queremos hacer un ejercicio, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3, entonces 3 menos 2 es 1 por 180, nos da que el triángulo, la suma de sus ángulos internos da 180 grados. Esto ya habíamos visto anteriormente, la suma de los ángulos exteriores, ya lo habíamos visto en la parte de triángulos, ¿ya? Pero ahora también se cumple para polígonos convexos. Bien, y el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono convexo viene dado por esta fórmula, n por n menos 3 sobre 2. Bien, y vamos a tener, ya hemos presentado un polígono convexo y vamos a presentar un polígono equilátero. Como se dan cuenta, no es tan parecido como el primero, ¿ya? Pero lo que sucede es que sus lados son iguales. No te dice que es convexo o no convexo, te dice que es un polígono, pero que las rectas que lo componen a ellos o que están rodeando a esa figura son iguales o tienen la misma longitud. Y también tenemos lo que son equiángulos, que tienen todos los mismos ángulos en los vértices. ¿Ok? Y para hallar uno de esos vértices es la suma de todos los ángulos internos sobre la cantidad de lados. Esto también va a ser necesario para una de las preguntas. Y vamos a ver qué es un polígono regular. Un polígono regular es un polígono equiángulo, pero además es equilátero. ¿Ok? Esto es el mejor de los casos, ¿no? Encontrar una figura de esta forma. Bien, y para hallar uno de los ángulos, como dije, es un polígono equiángulo y equilátero, entonces para hallar uno de esos ángulos se va a utilizar la misma fórmula que en el anterior caso. Bien, hagan la captura necesaria para poder imprimir esas informaciones, ya para no estar regresando a las diapositivas y a veces tener el tiempo necesario. Bien, antes voy a tener también, antes que me olvide, los polígonos también tienen ángulos exteriores, como ya fue mencionado antes, y tenemos, como es regular, tenemos los mismos ángulos en cada una de las partes, ¿ya? En este caso la parte exterior, y para hallar uno de ellos va a ser la suma de los ángulos exteriores sobre la cantidad de lados, en este caso es 360 grados. Bien. Vamos a ir ahora a los ejercicios de la clase. Porque hemos, o les pedí que capturen, ya, y la explicación también ha sido ya un poquito más rápida, ¿no? Porque esto se va a afianzar de la siguiente manera. Ahorita que vamos a hacer los ejercicios y además, ya, para otros alumnos, también es una manera de recordar todos estos conceptos que se nos está presentando en estos momentos. Bien, ustedes tienen ahí sus ejercicios y tenemos el primer ejercicio. Dice, en la figura se muestra un volquete cuya tolva se ha elevado por medio de un sistema hidráulico. En ese instante, el cilindro hidráulico representado por EF tiene una longitud de 1,5 metros. Y este segmento CA mide 2 metros. Si los puntos B, E, A son colineales y la medida del ángulo BCE, es igual a la medida del ángulo ECA, halla la medida del ángulo entre la base de la tolva y el segmento IBA en dicho instante, o el segmento BA en dicho instante. Bien, como ya he dicho desde el principio de este semestre, estos ejercicios también, estas inocencias, nos va a ayudar mucho para tener un poquito de noción de lo que sucede en la vida diaria y además nos va a ayudar mucho para tener una noción de cómo optimizar ciertas cosas,
cómo que tenemos que colocar ciertas rectas, ¿no? Si es que estamos extrayendo para que tener un mejor trabajo, para en este caso la tolva tener una eficiencia y todo eso. Bien, entonces nos vamos a nuestro problema, vamos a ver el camión y nos vamos a extraer un poquito y vamos a imaginar esta figura, ¿ok? Que es una figura triangular. En el caso tenemos, en este caso olvidándonos las líneas EF y CE, tenemos un triángulo rectángulo. En primer lugar vamos a ir a un triángulo rectángulo, BAC, ¿ya? Ahora, si retornamos esas líneas, tenemos otro triángulo rectángulo, EFC y EAC, ¿ok? Y también por la parte derecha, aquí tenemos por par lineal, también tenemos un triángulo rectángulo EFB. Bien, entonces, hasta ahí, perfecto. Ahora, vamos a colocar nuestras informaciones. CA mide 2 metros, EF 1,5 metros, y nos piden la medida del ángulo entre la base de la tolva y BA en dicho instante. Entonces vamos a colocarle X, que justamente es eso. Bien, entonces por el dato tenemos que la medida del ángulo BCE es igual a la medida del ángulo SA. Ok. Muy bien, señorita Claudia. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle teta. ¿Ya? Vamos a colocarle teta aquí y teta ahí. Bien, ahora tenemos que, o percibimos que por esta información C es una bisectriz. Entonces, por el teorema de la bisectriz tenemos ¿qué cosa? Tenemos de que CF es igual a CA. ¿Ok? Bien, olvídense de la parte donde está el 1.5 y toda esta parte de BF y EB. Solamente céntrense en la parte donde están los puntos C, F, E y A. ¿Ok? Muy bien, joven César. Entonces, aquí vamos a obtener que por ese teorema vamos a colocar en FC el valor de 2. ¿Ok? Y ahora, interesante, vamos a ver lo siguiente. Aquí nosotros deducimos que este es el triángulo de 37 y 53, porque si escribimos el 2 y el 3 multiplicados por un mismo factor, se recuerdan de que el triángulo rectángulo de 37 y 53 era al que se le oponía 37, era 3 por un valor, al que se le oponía 53 era 4 por el mismo valor, en este caso era K, y a la hipotenusa era 5 por el mismo valor, que como vuelvo a mencionar es K, 5 por K. ¿Ok? Entonces tenemos que es un triángulo rectángulo notable, el CFE. Bien. Y tenemos que teta es 37, haciendo la comparación de este triángulo que está aquí arriba de nuestro triángulo más grande. Bien. Ahora tenemos lo siguiente. Miramos todo nuestro triángulo CAB o BAC, como ustedes lo quieran mencionar, y hacemos la suma de los ángulos interiores. Pero en este caso, como mencioné la semana pasada, cuando tenemos un triángulo rectángulo, los otros dos ángulos, ¿ya? Exceptuando el que, ¿a qué me refiero estos dos ángulos? ¿Ya? Porque uno estoy fijando como 90, entonces miro los otros dos ángulos. Entonces la suma de esos dos ángulos me da, ¿qué cosa? Me da 90 grados, o sea, son complementarios. Bien, resolviendo esta ecuación, pasando esta suma de 37 más 37, que sería 74, pasándolo y restando con 90, me sale que x es igual a 16. Y justamente es lo que nos pide. ¿Ok? ¿Todo está claro hasta ahí? Ya algunos muy bien, señorita Caterín. ¿Está claro ahí, jóvenes? Ok. Ok. Muy bien. Muy bien, gracias.
Claro, vamos a repetir ahora más rápidamente porque ya tienen claro algunos puntos. Entonces vamos a ser un poquito más rápidos para en esta vez. ¿Ok? Bien, vamos a retroceder nuestras partes y como les dije, aquí tenemos nuestro camión, nos hemos utilizado la abstracción, dibujamos nuestro triángulo. Ya, ojo, otra cosa antes que me olvide mencionar, importante, cuando tengan figuras así, jalen esa figura a un lado, dibujen las figuras que ustedes están percibiendo y luego coloquen toda la información, porque si ustedes van a querer explorar en la misma figura, tal vez nos vayamos a perder. Ok, hemos hecho la abstracción, colocamos nuestras informaciones, que sea vale 2 metros y la longitud de F vale 1.5 metros. Y lo que nos piden, le colocamos X como es de costumbre. Bien, ahora por dato tenemos que la medida del ángulo BCE es igual a la medida del ángulo ECA. Entonces, colocándolo aquí, percibimos de que CE es una bisectriz, ¿ok? En esta figura, olvidándonos de esta parte donde está 1.5 hacia la izquierda, olvidándonos de esa formación de ese triángulo. Solamente nos concentramos donde están los puntos C, F, E y A y aplicamos el teorema de la bisectriz. Bien, aplicando el teorema de la bisectriz, obtenemos de que si CA es 2, entonces CF también va a ser 2. Bien, ahora observamos de que esto es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Bien, como vuelvo a repetir, a 53 se le opone 4 por un valor, a 37 es 3 por un valor que es el mismo valor que va a multiplicar por 4 y a la hipotenusa sería 5 por el mismo valor. Bien, entonces de eso de ahí deducimos que teta vale 37 porque haciendo la comparación con el triángulo que está aquí en melón y el triángulo el que está pintado en melón abajo y con el que está en la parte de arriba del 12 que está en verde. Bien, nos olvidamos un ratito de eso y ahora vamos a mirar todo el triángulo rectángulo, el A, el BAC. Entonces hacemos suma de ángulos interiores, en este caso cuando tenemos triángulos rectángulos, solamente sumamos los otros dos ángulos y nos da la suma 90. En este caso, resolviendo esta ecuación, nos sale que x es igual a 90, que justamente es lo que nos pide el problema. ¿Ok? Ahora sí, todo el mundo claro, por favor, es necesario de que todos o la mayoría pueda participar aquí para que tengamos una noción ya de que todos están atendiendo los problemas y los que los están haciendo, por favor, igual pongan la respuesta. Si nos equivocamos, no hay problema. Aquí vamos a dar la explicación para ver en qué es lo que hemos fallado. ¿Ok? Si no hacemos eso, entonces no vamos a mejorar en ese sentido. ¿Ok? Bien, vamos a nuestra pregunta número 2 o a nuestro ejercicio número 2. Bien, en un triángulo isósceles de base AB, se traza una seviana AD, ¿ya? Se traza una seviana AD, tal que BA es igual, tal que BD es igual a AC, si la medida del ángulo ABC es igual a 2 veces la medida del ángulo BAD, halle DAC. Bien, vamos a proponer nuestro problema. Tenemos que es un triángulo isósceles con base AC, tenemos nuestra seviana y nos piden la medida del ángulo DAC. Le colocamos X, vamos a trazar una altura, ¿ya? Bien, y esa altura va a hacer lo siguiente. Como tenemos que nuestro triángulo es isósceles, entonces esa altura va a actuar como mediatriz y bisectriz. ¿Ok? Por eso es importante que sea isósceles nuestro triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora colocamos de que BD es igual a AC. Entonces, BD, como en este caso le hemos puesto A y A a esta proporción, tanto a H como a HC, y completando con la información que está aquí en amarillo, colocamos en nuestra figura que en BD vale 2A. Entonces, por dato tenemos lo siguiente, que la medida del ángulo ABC es igual a 2 veces
la medida del ángulo BAD. Entonces, si colocamos que el ángulo BAD vale teta, ¿ya? Nuestro ángulo M o el ángulo ABC vale 2 teta. Y como indiqué anteriormente, esta altura BH también funciona como bisectriz, entonces lo va a partir en dos cantidades iguales. Bien, hacemos ahora una prolongación de nuestra recta o nuestro segmento de recta AD y vamos a tener un punto Q del cual vamos a unirlo mediante una recta con el punto o el vértice B y de tal forma que forme un ángulo de 90 grados. Bien, ahora si observamos el triángulo BDA, tenemos un ángulo exterior en el vértice B, en el vértice D, perdón. Entonces, por teorema del ángulo de los ángulos exteriores, entonces tenemos de que aparece 3 teta, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este vértice tenemos 2 teta más teta, en este vértice exterior nos aparece 3 teta. Bien, ahora vamos a llamar de alfa a nuestros ángulos teta y x, ¿ok? Vemos o observamos de que en el triángulo AHB ya nos olvidamos de estos dos ángulos teta y x. Vamos a llamarlo alfa. Entonces, alfa más teta va a valer 90 grados. Bien, eso implica de que ABQ vale alfa también. ¿Y por qué vale esto de aquí? Si miramos al triángulo rectángulo ABQ y nos olvidamos de la parte que está dentro, ya tenemos teta. ¿Qué es lo que nos falta para complementar? Nos falta alfa. ¿Ok? Justamente es lo que está ahí todo en amarillo. Bien, ahora hacemos lo siguiente. Miramos de nuevo al triángulo rectángulo B o ABQ o BAQB, perdón, tantas letras, y vemos eso de aquí, ¿ya? Y lo comparamos con el triángulo rectángulo BHA. Entonces, ¿qué observamos? Que son congruentes ángulo, lado, ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que BQ es igual a AH y como ya le hemos apropiado un valor, va a ser A. Entonces le colocamos el valor de A ahí. Bien, ahora vamos a analizar ese triángulo rectángulo. Bien, y nos hace mención que es el triángulo rectángulo de 30, 60. ¿Por qué? Porque miren, la hipotenusa va a ser BD, los lados o los catetos van a ser DQ y BQ. En este caso tenemos un cateto que mide A y la hipotenusa mide 2A. Entonces eso nos lleva a deducir este triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Eso implica, ¿qué cosa? Que 3 teta es igual a 30 grados. Lo que tenemos es de que teta es igual a 10 grados. Bien, como teta es igual a 10 grados, ahora vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a obtener toda esa información y vamos a centrarnos en ese triángulo AHB. Ven que nos dice lo siguiente, de que teta más x nos tiene que dar 90 grados, pero teta vale 10, entonces sería 20, lo que nos da que x vale 70 grados. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, jóvenes? Claro, vamos a repetir. Voy a dejar de compartir aquí para que eh, bueno, aquí está. Voy a sí, voy a justamente a colocarlo eso, voy a explicar aquí de dónde prolongué, qué cosa prolongué
Bien. Voy a compartir, antes de prolongar, para que ustedes tengan en cuenta qué cosa nada más teníamos. Voy a compartirles primero y luego nos vamos aquí para escribir. Bien, hasta ahí teníamos esta información de que ABC, que nos dice el problema, ABC es un triángulo isósceles, entonces con base a C. Ya, aquí hemos puesto que AB es igual a BC. Bien, y que además tenemos por dato de que la medida del ángulo ABC es igual a 2 veces. Sí, ahorita vamos a explicar todo eso, señorita Brigitte. Solamente ahorita estoy formulando de nuevo el problema para colocar todos esos detalles y ver todas esas prolongaciones. ¿Sí? Está bien, muy bien que pregunta. Entonces, tenemos esta información. Si le colocamos al ángulo BAD, ¿ya? BAD, miren el triángulo BAD, le colocamos teta, entonces ABC, la medida del ángulo ABC va a ser 2 teta. Bien, pero como SH también funciona como bisectriz y mediatriz porque es un triángulo isósceles. ¿Ok? ¿Se recuerdan de la propiedad? Perfecto. Ahora vamos a hacer la prolongación y luego voy a escribir todas las informaciones. Hago la prolongación en AD, perdón, hago una prolongación ya hasta el punto Q y luego del punto Q voy a unir con el punto B de tal forma que formen un triángulo o un triángulo rectángulo, o mejor dicho, que formen en esta parte, en el vértice Q, formen un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Bien. Ahora voy a dejar de compartir y vamos aquí en esta información. Bien, miren. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Vamos a colocarle un color, este aquí, rojo. Bien. Miren, tengo esta información que es importante. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que miro? El triángulo ABC. ¿Ya? Y miro el triángulo BAD. BAD. Entonces, si a este ángulo le pongo teta, entonces por información tengo 2 teta. Bien, ¿cómo es que sale este 3 teta? Mirando eso de aquí, justamente, este triángulo. ¿Ok? Que voy a marcar con rojo. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Hacemos lo siguiente. Aquí no está bien. Como hay una prolongación, tenemos esto. Bien, para contextualizar, ya, si es que a veces no se ve, esto de aquí vale. Voy a jalar aquí una flechita para no acumular mucho. Esto vale 2 teta. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo? A este triángulo. Solamente miren a priori este triángulo. Y aquí tengo teta. A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto es que vale ese ángulo que está en verde? Muy bien, ¿no? Y eso tenemos, vamos a colocarlo en verde. Ojo, esto de aquí, esta información, ustedes la guardan. 3 teta, muy bien. Entonces justamente es lo que está aquí marcado en rojo, lo he sacado a esta parte izquierda de su pantalla para ver cómo es que aparece ese 3 teta. Bien, entonces voy a borrar esto de aquí. Si ustedes desean pueden hacerle captura, pueden hacerle todo eso. ¿Ok? Para que puedan tener información porque voy a borrar. Ya. Bien. Ok. Ahora nos vamos a centrar en este triángulo. Voy a dibujarlo aquí. Voy a poner la línea mejor para indicar a qué nos estamos basando.
Bien, aquí sería A, H, y aquí, B. Pero tenemos de que hay una línea que está pasando por esta parte. Y además tenemos esta información que esta parte es lo que nos están pidiendo que es X y aquí teta. Bien, pero hemos puesto que esto de aquí valga, ¿cuánto? Valga alfa. Pero ya tengo de que esto vale teta. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que tengo que alfa más teta es igual a 90 grados. Que justamente es la información que se colocó aquí. ¿Ok? Bien, ahora voy a mirar otro triángulo rectángulo. ¿Cuál voy a mirar? Voy a mirar este de aquí. Voy a bajarlo un poquito más abajo. Que tiene los vértices. ¿Cuáles son los vértices que va a tener aquí? Va a obtener A, B y Q. Pero aquí ya tengo teta. Ahora voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo que está en verde? Alfa. Muy bien. ¿Y debido a qué relación? Debido a esta relación que ya encontré aquí. Muy bien. Es debido a esa relación que ya encontré ahí. Es por eso que aparece alfa en esta parte de arriba, donde voy a marcar en verde. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Ahora, otra cosa que yo percibo, hasta ahí he repartido todos los ángulos que yo he querido. Bien. Voy a borrar esta parte y obtener la siguiente información. Yo percibo de que el triángulo rectángulo AQB, vamos a anotarlo aquí, este triángulo rectángulo que está en verde, es congruente con este triángulo que está aquí, ¿ok? Con el BHA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, obtenemos la siguiente información, ¿ya? Si nosotros vemos esta parte, el BA va a ser igual a AB, obviamente, y obtenemos de que, como son congruentes, al lado BQ va a ser A, entonces AH va a valer A en esta parte, ¿ok? Porque eso es lo que se lo pone a teta. Bien, entonces descubrimos de que en el triángulo, ya para terminar, para que tengan su receso, solo unos segundos y terminamos esto. ¿Ok? Y de ahí ustedes lo van a deducir. Aquí vale 3 teta, aquí vale 2A, aquí vale A, y lo comparo con el triángulo rectángulo de 30-60. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué implica? Implica de que 3 teta es igual a 30 grados, obteniendo de que teta es igual a 10 grados. ¿Ok? Bien, y después solamente miro al AHB, al que está en verde, y sumo teta más X más teta, que me da 90, que justamente es esta información que está aquí. ¿Ok? ¿Quedó claro, jóvenes?
Bien, perfecto. Jóvenes, nos encontramos a las 5:05 exactamente para poder retomar nuestros ejercicios. ¿Ok? Vamos a entrar a nuestro break. Perfecto, joven. Ok, jóvenes. Vamos a proseguir. Bien. Vamos a nuestro problema número 3. Nuestro problema número 3. Bien. ¿Qué nos dice nuestro problema número 3? Con frecuencia, los topógrafos se enfrentan a obstáculos como árboles cuando miden los límites de un terreno. Una técnica para obtener una medición precisa. ¿Ok? Sí, muy bien, joven Max. Muy bien. Una técnica para obtener una medición precisa es el llamado método de triangulación, el cual consiste en colocar puntos representados por A, B y C, determinándose el triángulo ABC alrededor de los obstáculos, y medir cualquiera de sus ángulos como se muestra en la figura. Si AH mide 12 metros y HC 4 metros, halle la medida del ángulo ABC. Bien, vamos a un ratito a cortar la cámara para que no... Bien. Vamos a obtener ahí nuestro triángulo. Por información nos da esos ángulos alfa y 2 alfa. Y ojo, hay una altura dentro del triángulo ABC y una altura BH. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos la siguiente información. Vamos a... Sí, bien, joven Álvaro, hago una sevillana para la izquierda. Bien, vamos a ver. Vamos a trazar una recta B, justamente una sevillana, ¿ya? De tal modo de que la medida del ángulo EBH sea igual a la medida del ángulo HBC. ¿Ok? Y justamente aquí, como ya tenemos que esto por problema era 2 alfa, entonces a esto le hemos puesto alfa y alfa. ¿Qué es lo que hemos trazado? Hemos trazado una bisectriz. ¿Ok? Y nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta de lo siguiente. De que el triángulo EBC es isósceles. ¿Ok? Bien. Y esto implica de que EH ya es igual a HC. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ese es uno de los teoremas. Ya es el teorema de la mediatriz que se ha aplicado ahí. Bien. Ahora le colocamos en esa parte, LH le hemos colocado 4. Como esto vale 12, en AE nos va a salir el valor de 8. Bien, ahora aplicando el teorema de la bisectriz, como hemos visto, el segmento BE es una bisectriz y hacemos un trazo, ¿ok? Como lo hemos hecho para los que no están atentos, hemos hecho un trazo ahí, bien, y tenemos que EF es igual a EH y esto es igual a 4, ¿ok? Por el teorema de la bisectriz. Bien, solamente básense aquí en esta parte donde están los puntos F, E, H y B. ¿Ya?
Ahí es donde hemos aplicado el teorema de la bisectriz. Bien, ahora percibimos que en este triángulo, ¿ya? En este triángulo F, EFA, en el vértice F se forma 90 grados por par lineal. Entonces tenemos un triángulo rectángulo notable, que es el de 30 y 60. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el doble que uno de los catetos. Entonces, en ese caso, la medida del ángulo FAB es 30 grados. ¿Ok? Ahora nos olvidamos un poquito de eso y obtenemos la siguiente información. En el triángulo AHB, ya hasta donde cae el árbol, AHB, vamos a olvidarnos de esas partes, tenemos por suma de ángulos que 30 más 2 alfa vale 90 grados, lo que implica de que alfa vale 30. Ok, pero nos piden la medida del ángulo ABC, que es 3 alfa, lo cual nos da 90 grados. ¿Ok? ¿Está claro ahí? Jóvenes, si para todos está claro, por favor, colóquenlo en el chat. Ok. Bien, perfecto. ¿Cuál es, a veces, justamente, como nos dijo el joven Álvaro, ya nos dio una intuición, nos dijo, haga una sevillana para la izquierda, ¿no? Para la izquierda de la pantalla. Entonces, justamente, estas situaciones de hacer trazos y todo eso, es posible, ya lo vimos la semana pasada, porque esta semana lo estamos reafirmando, ¿ya? Y con todos esos trazos estamos resolviendo y llevando la información de un lado a otro. Ustedes perciben de que se tiene información en un lado, por ejemplo, el lado derecho, y todo quiero ir al lado izquierdo, entonces voy haciendo los trazos necesarios y la información necesaria me voy fijando cada figura, en este caso triángulos, y en dónde es que lo voy a colocar toda esa información para ser redundante. Bien, vamos al ejercicio número 4. Bien, ¿qué nos dice? Para sostener los árboles se utilizan las cuerdas, los que ya están, los que ya saben más o menos cómo adecuarse pueden ir intentándolo, este ejercicio. Ya, de ahí me dicen la respuesta. Para sostener los árboles se utilizan cuerdas tensadas, como se muestra en la figura. Si F, B y C son colineales, y además me dan una información, me dicen que AD es igual a DC igual a 2 veces ED, y FB vale 6 raíz de 3. ¿Okay? Entonces, hay la distancia del punto de sujeción A. ¿A qué distancia el punto de sujeción A está respecto al suelo? Eso es lo que me piden exactamente. Bien, vamos a poner nuestros datos. ¿Ya? Ahí está indicado en la flecha cuál es el suelo, ese es nuestro punto de referencia. Los ángulos 3 alfa, 4 alfa y alfa nos están dando. Ya no hemos trazado nada, no hemos colocado nada, solamente hemos puesto nuestro problema para la derecha. Ahora vamos a poner toda nuestra información, que nos dice que FB vale 6 raíz de 3. Ok, vamos a colocarle H a la recta AB, la longitud de AB, y por dato me dice que AD es igual a DC. Ese justamente en el punto D va a ser como el punto medio de estas rectas. Bien, entonces va a valer 2A. ¿Por qué? Porque a ED le voy a poner el valor de A. ¿Ok? Justamente es como habíamos tratado ya anteriormente en las primeras semanas. Cuando era el doble le colocábamos una letra aquí y salían las informaciones de todo el resto.
Bien, muy bien, joven Mariano, muy bien. Ok, le ponemos A y luego vamos a tener eso de aquí. Por el teorema de la menor mediana, en el triángulo ABC, ¿ya? Ojo, triángulo ABC es el triángulo que está del árbol para la mano derecha de su pantalla. Bien, y ahora trazamos ahí una línea que va a unir los puntos BD, ¿ya? Y justamente esa seviana que estamos trazando de B a D está actuando, ¿ya? O está dividiendo, para que nos recordamos, está dividiendo este segmento AC en dos partes iguales. Entonces está funcionando como una mediana. Bien, y por el teorema de la mediana, este valor, ¿ya? El valor de BD es AC sobre 2. Esto quiere decir que esto va a coincidir, DC va a coincidir con BD y con AD en este caso. Bien, entonces vemos que el triángulo BDC es isósceles. Entonces la medida del ángulo DBC, ¿ya? Solamente céntrense en el triángulo BDC, ¿ya? Entonces, como es isósceles, la medida del ángulo DBC es alfa también, como está aquí. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Este ángulo que está aquí, justamente que está en el vértice B, ¿ya? Aquí abajo me denota 4 alfa. Antes que yo hiciera el trazo de esta seviana o de esta mediana, para ser más específico, ¿ya? Aquí había 4 alfa, ¿ya? El 4 alfa es la formación del ángulo que está entre la recta BC y BE. Entonces, para completar, nos faltaría 3 alfa. Bien, ahora nos centramos en el triángulo BED. Si nos fijamos en el triángulo BED, tenemos información y es un triángulo rectángulo. Antes que pinte un triángulo rectángulo, que el ángulo de 90 esté en E, tenemos que la hipotenusa en este caso es el doble que uno de los lados. Entonces eso nos hace recordar el triángulo de 30 y 60. ¿Okay? En este caso se está oponiendo a el ángulo de 30 grados. Entonces el otro ángulo va a ser 60 y aquí sería a raíz de 3 el lado BE, ¿no? Si es que es relevante. Bien, pero en este caso nos están pidiendo el ángulo, ¿ya? Porque queremos llevar las informaciones para los otros lados. Y obtenemos eso, de que 3 alfa es igual a 30. Muy bien, joven Álvaro. Entonces, como ya yo tengo información en el vértice F, tengo 3 alfa, entonces coloco que es igual a 30. Bien, ahora utilizo lo siguiente, como es 30, utilizo de nuevo mi triángulo rectángulo de 30, 60. ¿Okay? ¿Qué es lo que se lo pone a 30? Me dice, se le va a poner A. ¿Qué es lo que se lo pone a 60? A por raíz de 3. Bien, entonces haciendo aquí o mirando bien, ¿cuál es el valor de A en este triángulo FBA? Es 6, que justamente es lo que nos piden en este caso, que es la recta AB. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ok, muy bien, jóvenes. Sí, exactamente, es por triángulos rectángulos notables. Bien, vamos a justamente, está en la parte derecha, debajo de la figura hay un triángulo rectángulo notable, solamente que está invertido, ¿ok? Y como hice mención, es de que se lo pone 60, se lo pone a raíz de 3. Pero en este caso, en el triángulo FBA, si aquí es 30 abajo, entonces el ángulo que se forma en el vértice A va a ser 60.
¿Ya? Entonces, en este caso, el valor de A va a ser 6. Y lo que nos piden es lo que se lo pone a 30 en el lado izquierdo, donde está pintado con melón. Eso es lo que se lo pone el valor de A. Pero en este caso, el valor de A es 6, que va a coincidir, que aquí en este caso le hemos puesto H. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Sí, justamente, joven Marx. Bien, vamos con el ejercicio 5. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio 5? Vayan intentando. De nuevo vuelvo a repetir, si fallan no hay problema. De ahí corregimos todo lo que estamos viendo. Bien, dice, en un campo deportivo de entrenamiento de fútbol se colocan 5 conos, donde el cono ubicado en el punto M o en M, en este caso, está a igual distancia que los conos ubicados en A y C, como se muestra en la figura. Si el ritmo de entrenamiento al recorrer 90 metros se pierde 10 calorías, la distancia entre los conos ubicados A y C es de 12 metros, ¿cuántas calorías se pierden al recorrer BN 9 veces? ¿Okay? Bien, vamos a plantear nuestro problema. Esto es nuestro campo. Todas las informaciones están aquí. Los puntos, estas rectas BC y AB forman un ángulo de 90 grados y las rectas AC con BC forman 70 grados en esta inclinación. Y vemos que la recta MN con la recta AM forman un ángulo de 10 grados. Bien, me dice que M está igual de distancia de los conos ubicados entre AC. Eso quiere decir, escribiéndolo de forma matemática, que AM es igual a MC. Y además tenemos de que la distancia entre los conos ubicados entre AC es 12 metros. Y hemos indicado ahí, entonces como mide 12, vale 6 y 6. Ok. ¿Qué es lo que además tenemos? Tenemos de que en el triángulo rectángulo ABC, la suma de los ángulos interiores ya debe dar 180 grados. Pero como tenemos 90 en el vértice B y tenemos 70 en el vértice C, en el vértice A debería ser 20 grados. Pero como lo hemos denotado aquí, en el ángulo EBAC va a valer 20 grados. Okay. En ese caso, solamente fíjense en el triángulo ABC, triángulo rectángulo. Ahora, por el teorema de la menor mediana, entonces vamos a trazar una recta desde el punto B hasta el punto M. Okay. Vamos a aprovechar esa información. Entonces, por ese teorema tenemos que AM es igual a MC e igual a MB. Y colocamos esa información ahí. Bien. Otra cosa que percibimos de que el triángulo rectángulo, sí, muy bien, joven Mark, muy bien. Una cosa que percibimos aquí del triángulo rectángulo AMB es que es isósceles. Entonces, en el ángulo ABM le corresponde 20 grados. Bien, ahora me voy a fijar en el triángulo MBN y en el vértice M vale 10 grados. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo exterior a él. ¿Ok? Los que no están viendo esta parte, lo voy a explicar a detalle en un momentito en la segunda explicación. Bien, ahora justamente es lo que está marcado ahí y vemos su ángulo exterior con más claridad, que es 20 grados. ¿Ok? Y es que nos lleva a tener de que este triángulo es isósceles. En este caso se lo pone 10, que es el lado MB, entonces el lado BN también va a valer 6. Bien, entonces aquí hacemos lo siguiente. Si con 10 calorías, ¿ya? 10 calorías yo pierdo en 90 metros, ¿cuántas calorías voy a perder recorriendo BN, en este caso BN 6,
9 veces, o sea, 54 metros. Hacemos una regla de 3 simples y nos sale de que X vale 6. ¿Ok? Bien, voy a volver a explicar esto para, ¿ya? Para poder, para que nos quede más claro. Bien, aquí no están los puntos, aquí no aparecen. Los voy a colocar en una sola figura, en la figura del costado. Bien, M, C, aquí es B, N. Aquí voy a trazar la línea tal cual como está ahí, solo para complementar y reforzar la información que ya tenemos. Eh, Aquí es 6 y 6 ya sabemos que eso es por información. Eh, Aquí tenemos 70 grados. Solo esta es la parte que voy a explicar porque el resto creo yo que ya está claro. Aquí es 10 grados. Voy a jalar esta rutita. Aquí es 10 grados. Ojo, he trazado MB solamente y utilizo el teorema de la mediana. ¿Ya? Entonces, si esta es una mediana, la longitud de la mediana vale 6, ¿no? Por teorema. Bien, ahora me voy a centrar en este triángulo, miren. Lo que estoy denotando de verde. Este triángulo rectángulo. Y obtenemos la siguiente información. Lo estoy haciendo más rápido. Si aquí tengo 70, ¿cuánto me falta para complementar? Me falta 20 grados. Bien, entonces, ahora voy a notar de qué cosa, de que el triángulo donde está, voy a pasar en naranja, este triángulo es isósceles. ¿Eso qué quiere decir? De que si aquí se me opone 20, entonces en este lado también voy a jalar aquí en la flecha, se va a oponer 20 grados. Bien, ahora voy a pasarle aquí. Miren, vamos a jalarlo aquí mejor para que se quede más claro. Un rojo aquí. Bien, estos son los puntos N, M, B. Aquí yo tengo 20 y aquí yo tengo 10. Entonces, ¿cuánto me falta en esa parte? Me falta 10 grados. ¿Ok? Miren en los triángulos que estoy sacando y la información. Bien, entonces, colocando esta información en la figura, yo obtengo de que en esta parte, voy a colocar aquí, va a ir 10 grados. ¿Eso qué me da de información? Que el triángulo MPN es isósceles. ¿Por qué? Porque si aquí le corresponde, vamos a dibujarlo de nuevo, en esta parte. Entonces, voy a dibujar de nuevo el triángulo. Solamente me voy a basar en eso. Aquí yo obtengo 10 grados. Aquí también 10 grados. Entonces, si esta parte vale 6, este es el triángulo de M, N. Entonces, si es isósceles, entonces BM es igual a BN. Entonces esto vale 6. ¿Ok? Bien, ¿quedó claro? Ahora sí. Ahora, como me piden recorrer 6 veces BN, perdón, 9 veces BN, entonces lo multiplico. Ya tengo como información que
pierdo 10 calorías recorriendo 90 grados, entonces 9 veces 6, me preguntan cuántas calorías pierdo al recorrer 54 metros. Bueno, resolviendo eso, por regla de 3 directa, me sale que x es igual a 6. ¿Ok? ¿Quedó claro en ese sentido? Ok, perfecto. Bien. Ok, voy a explicarles el ejercicio 6 con mucho cuidado y mucha calma porque hay una información y vamos a sacar toda la información que es posible en nuestro problema 6. ¿Ya? Bien, vamos a ver aquí si ya está completo todo esto. No. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero ya sabemos cómo se plantea. Bien, voy a compartirles de nuevo la información y vamos a nuestro problema 6. Bien. El problema 6 nos dice, en la figura el triángulo ABC es acutángulo. Esto de aquí es importante, que sea acutángulo. Y L es una mediatriz de AM. ¿Ok? Entonces en el punto Q va a ser punto medio. Si AB es igual a PC y MC es igual a 18 centímetros, halle el mayor valor entero de AP. Ok, vamos a hacer una solución. Los que ya van teniendo una noción pueden ir intentándolo, y los que no, vamos a ir deduciendo las cosas. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a pasar nuestra figura aquí y la primera información que tenemos es que esa recta L es mediatriz de AM. Y además obtenemos de que, tenemos de que AB es igual a PC y MC es igual a 18 centímetros. Y lo que nos piden es ese lado, pero el mayor valor entero. ¿Okay? Entonces, yo uniendo estos puntos P y M por una recta, entonces obtengo un triángulo y además obteniendo la información de que esto de aquí, esta recta es una mediatriz, obtengo de que PM es coincide el valor, perdón. AP y PM coinciden la longitud. No, solamente es perpendicular, joven Mariano, con la recta, en este caso, ya es con la recta AM nada más. Porque justamente está la información. L es mediatriz de AM. Bien. Vamos a colocar las siguientes informaciones. Bien. ¿Qué es lo que ¿Por qué obtenemos ese alfa? Miren lo siguiente. ¿Y por qué obtenemos esas informaciones? Porque este triángulo APM es isósceles, ¿ya? Por el teorema de la mediatriz obtenemos esto de aquí. Entonces a ese le corresponde el ángulo alfa. Entonces, además ahora tenemos de que, miren el triángulo solamente APM, en P hay un ángulo exterior, ¿ya? Y justamente aparece de alfa más alfa, que nos da 2 alfa. Bien. Y vamos a colocar teta en ese ángulo y vamos a fijarnos en el triángulo AMC. ¿Qué es lo que nos dice esa información? Paralelas. No, vamos a utilizar un concepto aquí interesante y yo le voy a decir dónde que se va a utilizar la situación de que sea acutángulo. Ok, vamos a fijarnos en eso y tenemos la siguiente información. Tenemos de que AMB ya vale alfa
más teta. ¿Por qué? Porque es un triángulo, es un ángulo exterior a este triángulo AMC. ¿Okay? Entonces vale aquí alfa más teta. Van a utilizar algo que ya han visto ustedes. Está bien que ustedes intenten. Perfecto. Está bien, vayan dando más nociones, a ver. Bien, ahora vamos a mirar el triángulo ABP o BAP. Y el triángulo MPC. Esos triángulos tienen algo bien interesante, que son congruentes. Muy bien, señorita Isis. Es lado, ángulo, lado, ¿no? El lado es el azul, ángulo es 2 alfa, y el otro lado sería los 3 puntitos que está en este caso en vino. Bien, entonces lo que se le opone a 2 alfa en el caso del triángulo MPC, se le opone a 2 alfa, se le opone 18. En este caso del triángulo ABP, al 2 alfa se le va a poner 18. Exactamente es esa recta. Bien, entonces el ángulo BMP es obtuso. Me dicen que me dan esa información. Bien, esta parte lo voy a explicar muy detalladamente. Bien, voy a dejar de compartir porque es una parte importante y es donde se utiliza que el triángulo sea acutángulo. Bien, así que atentos aquí porque voy a ir borrando por motivos de espacio, voy a ir borrando algunas cosas. ¿Ya? Primera información, tenemos de que en el triángulo, voy a indicar aquí, esa parte que parece bien inocente, que es esto de aquí, o que es bien directo, sale por la siguiente explicación. A, B, T. ¿Qué obtenemos? Que la medida del ángulo A, B, P es teta. Y esto es debido a la congruencia, ¿no? ¿Ok? Esto es debido a la congruencia. Entonces, solamente se centra en este... Vamos a ponerle este color. ABP. Ok, disculpen ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué más es lo que necesitamos aquí? Sí, ¿qué más lo necesitamos aquí? Bien, eso sale por congruencia de triángulos, es que yo tengo esta información. Es que yo tengo de que ABP, entonces voy a colocar aquí, es teta. Y ahorita van a saber por qué. ¿Y por qué no lo coloco aquí? Así tenemos la siguiente información. Como el triángulo, ahora, miren, el triángulo ABC es acutángulo. Entonces, ¿eso qué información me da? Que miren solamente ABC, me da que 2 alfa, coma, teta, ojo, estoy colocando más teta más beta, que es el ángulo que está en el vértice B, y teta son menores que 90 grados. Están entre 0 y 90 grados. ¿Ok? Bien, ahora vamos a mirar solamente el triángulo BMP. Antes de eso, vamos a obtener la siguiente información. Yo lo voy a colocar así, tal cual. ¿Qué obtengo del triángulo ABC? Además, ¿qué obtengo? De que 2 alfa más teta
más beta más teta es igual a 180 grados. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué más voy a obtener? Esto lo obtengo de ABC. O sea, aquí he colocado esta información y esta información de segundo asterisco. Bien, vamos a tener un tercer asterisco. ¿Qué es lo que tenemos en, vamos a mirar el triángulo BMP? ¿Qué es lo que obtengo en BMP? Vamos a sumar sus, sus ángulos, ¿ok? Obtengo lo siguiente, miren. Si ustedes miran bien la figura, ya, voy a colocarle aquí un Z y ustedes se van a dar cuenta de algo. Si yo subo beta más Z más alfa más beta más el otro alfa que está aquí, solamente estoy centrándome en este triángulo que está aquí, ¿ok? Lo que estoy pasando en negrito. ¿Ok? Más alfa es igual a 180. Bien, ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Cuánto debe valer Z para que esto sea verdad? Comparen con justamente con lo que está arriba. Aquí es teta, disculpe. Aquí es teta. Más alfa es igual a 180. ¿Cuánto es que debe valer Z? Teta, muy bien. Entonces deducimos de que ese alfa debe valer teta. Ese Z debe valer teta. ¿Ok? Bien. Entonces, por esa situación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Fíjense, me están dando una información que 2 alfa más teta va a ser mayor que 90 grados. Bien, pero yo por un lado, por esta información, tengo de que, voy a escribirlo aquí, voy a escribir esta información aquí. Por ser acutángulo tengo de que teta más beta debe valer 90 grados. Debe ser menor que 90 por ser acutángulo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo sumo 2 alfa y sumo teta? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo a ambos lados? Vamos a escribirlo un poquito más pequeño aquí. Vamos a escribirlo un poquito más pequeño. Yo tengo de que teta más beta es menor que 90 grados. Esto por ser acutángulo. Ahora, sumando a ambos lados 2 alfa más teta, obtengo que 2 alfa más teta más este teta que está aquí más beta menor o igual. Estoy sumando a ambos lados 2 alfa más teta más 90. Ok, voy a indicar aquí qué es lo que estoy sumando. Voy a encerrarlo en un cuadradito. Estoy sumando esto en este lado y esto en este lado. Bien, ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la suma de 2 alfa más teta más beta?
¿Cuánto vale? 180 grados. Muy bien, lo voy a colocar aquí abajo. Vale 180 grados. Vamos un poquito aquí. Voy a hacer otra línea aquí. Vale 180. Menor que 2 alfa más teta más 90. Este 90 pasa a restar al primer miembro y justamente me queda esta información que está aquí. ¿Ok? ¿Está claro esta parte? ¿Ya vieron cómo que se utiliza que sea acutángulo? Bien, parecía inocente esta parte, ¿eh? Pero no lo es. Ahora, obteniendo esa información, ya voy a aprovechar aquí que estamos en esta diapositiva. Obtenemos lo siguiente. ¿Cómo de esta información qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es lo siguiente. Yo mirando y sé por números reales, sé lo siguiente. Yo sé de que teta más beta siempre es mayor o igual. En este caso, como son números no negativos, en este caso ninguno de los dos va a ser, ninguno de ellos va a ser cero, entonces es estrictamente mayor que beta. ¿Okay? Pero esto es, vamos a escribirlo mejor aquí, sí, para ir avanzando. Esto es por números reales, ya, beta más teta. Pero esto es menor que 90 grados. Entonces, por transitividad, ¿qué obtengo? De que beta es menor que 90 grados. Bien, ahora, otra cosa. ¿Qué información obtuve antes de explicarles esto? Obtuve esta información. Pero, por otro lado, tengo de que 90 es superado por 2 alfa más teta. ¿Ok? Y esto implica, justamente por la transitividad, que beta es menor que 2 alfa más teta. En otras palabras es que 2 alfa es mayor que beta en el triángulo BMP. Por el teorema de la correspondencia que tenemos en el triángulo BMP, si aquí a este se lo pone 18, a esto se le va a poner menor que 18, ¿ok? A mayor ángulo, mayor lado, ¿se recuerda? Bien, entonces obtengo de que 18 es menor o es mayor que X. ¿Cuál es el menor valor entero? Ya que está antes de 18, justamente es 17. ¿Está claro ahí, jóvenes? A ver, ¿cuál es la parte que no quedó claro para que sean más específicos? La parte 3, la parte de la correspondencia. Bien, vamos a intentar hacer todo el acutángulo, ¿ok? Bien, vamos a hacerlo del acutángulo. Bien, voy a retroceder toda esta parte. Bien, vamos aquí. Bien, ustedes céntrense bien aquí. Lo voy a explicar una vez más esta parte de dónde se utiliza el acutángulo. Bien, me dicen que en la figura el triángulo ABC, ABC, pero antes de ello vamos a anotar algo.
Como estos dos triángulos, el triángulo BAP son congruentes, entonces obtengo de que eso de aquí va a ser teta, ¿ok? Va a ser teta. Bien, ojo, atentos aquí. Bien, ¿qué es lo que obtengo? Primera información que me da el problema. El triángulo A, B y C tiene ese acutángulo, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? De que 2 alfa, teta y beta, más beta y teta son menores que 90, ¿ok? Ahora, tengo esa información y tengo lo siguiente. Tengo de que el triángulo aquí, en este caso, vamos a obtener lo siguiente. Además, obtengo de que 2 alfa más teta más beta más teta es igual a 180 grados. Fíjense solamente en lo que voy a marcar. Esto, esto y esto. Los ángulos interiores deben dar 180. Ya tengo beta, está aquí. Tengo alfa más teta, que está aquí. Y tengo alfa, que justamente se ajusta con esto y me da 2 alfa. Entonces, este ángulo debería ser teta. ¿Para qué? Para que cumpla esta condición que voy a marcar aquí. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí está claro? Ok, perfecto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Observo de que el ángulo, ¿ya? Voy a observar lo siguiente. Eh, en el triángulo BPC, BPC, ok. Bien, vamos aquí a anotar lo siguiente. Yo obtengo por información de que alfa más beta, perdón, teta más beta es menor que 90 grados. Y esto justamente lo obtengo de esta parte. ¿Ok? Bien, ahora voy a sumar a ambos lados, voy a sumar lo que me falta, ¿ya? Voy a sumar 2 teta, 2 alfa más teta. Entonces sumando 2 alfa más teta a ambos lados. Bien, esta información voy a colocarlo aquí así. Esto es debido a que es acutángulo. Es acutángulo. ¿Ok? Perfecto. Ahora a ambos lados voy a sumar 2 alfa más teta. 2 alfa más teta y aquí 2 alfa más teta. Pero por información anterior, que es esta de aquí, voy a colocarlo en rojo. Obtengo de que esto es igual a 180. Entonces, voy a obtener aquí que 180 va a ser menor que 90 más 2 más teta. Despejando 2 más teta me queda justamente esto de aquí. ¿Ok? ¿Quedó claro ahora sí? A ver, jóvenes,
Bien, y de ahí se van al triángulo BMP, justamente el que está aquí marcado con, voy a marcarlo de nuevo. Y hacemos la regla de correspondencia. ¿Ok? Tenemos de que ya hemos obtenido de que beta es menor que 90 grados y 90 grados es menor que 2 alfa más teta. Entonces, por transitividad obtenemos esta información. ¿Eso qué nos quiere decir? Que a mayor lado, mayor ángulo, o mayor ángulo, mayor lado. ¿Ok? Entonces, si tengo que 2 alfa más teta es mayor que beta, entonces 18 va a ser mayor que x, que es justamente el lado que se le opone a beta. Y hallando el mayor valor entero, que está más cerca de 18 es 17, y la respuesta es la D. ¿Ok, jóvenes? Bien. Ese ejercicio está bastante complicado. Voy a pasarles rápidamente las respuestas de la número 7, 8, 9, 10. Le voy a dejar unos cuantos segundos y para que ustedes puedan hacer la captura e intentarlo. ¿Ya? Porque ya estamos cerca de terminar la hora y para que puedan entrar los profesores. Bien. La número 7 sale la B, ¿ya? Háganle rápido, por favor. Todos estén ya. Los que no quieran intentarlo tal vez por esta resolución, solamente apunten la respuesta. Ya, vuelvo a repetir, la 7 sale la B. De nada, joven Mariano. Está bien, estamos para poder aprender todos en conjunto. ¿Ok? Bien, en la 8 sale la A. Todos, a ver, todos ya haciendo su captura de pantalla, sus fotos, preparando ahí para que ustedes puedan intentarlo o si no, comparar con las respuestas que ustedes tienen. Bien, vamos por la número 9, la respuesta es la C. Muchas gracias, señorita Lucy. Bien, la respuesta es la C. Gracias, señorita Nicole. La respuesta es la C en la 9. La respuesta en la 10 es la A. La respuesta en la 10 es la A. Ok. La respuesta en la 13 es la B. Es la B. Ok. Y ahí están las alternativas. Jóvenes, muchísimas gracias por prestar atención y por sus preguntas y por su participación. Nos estamos encontrando la próxima semana. Sigan estudiando, sigan practicando.